Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. Esta semana podría ser puesto en tabla el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales. Es uno de los temas que vamos a conversar junto al diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Constitución, Matías Walker. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Daniel, muy buenas tardes. Diputado, usted ha tenido un rol protagónico en la discusión acerca de los retiros de fondos. ¿Qué opina de esta iniciativa de un cuarto retiro del 10%? Bueno, cuando yo puse en tabla los proyectos de primer y segundo retiro del 10%, Daniel, las circunstancias eran distintas. Estábamos reclamando desde marzo del año 2020 como oposición que se entregara una renta universal de emergencia para que las familias pudieran enfrentar la pandemia. Todos sabemos lo que ocurrió. El gobierno, incluyendo el ministro Sichel, de ese entonces ofreció un IFE de 60.000 pesos, absolutamente insuficiente para el 60% de la población que no llegaba a la clase media, y por eso es que nosotros permitimos la discusión del primer y segundo retiro y después el tercer retiro del 10%, entendiendo que nunca la solución ideal es que los trabajadores tengan que recurrir a sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis. ¿Qué ocurrió después del tercer retiro? Es que el gobierno, por fin, después de un año, accedió a un IFE universal o una renta universal de emergencia. Entonces, bueno, el presidente de la comisión, Marco Ilavaca, ha puesto en tabla ahora este proyecto del cuarto retiro. Y yo creo, por lo mismo, hice esta introducción, Daniel, yo creo que esta discusión va a estar muy en función de qué es lo que pase con la extensión del IFE universal, porque recordemos que nosotros le dimos la facultad en la ley al gobierno de extender hasta diciembre el IFE universal. Recordemos que en septiembre se pagaría la mitad de lo que se está entregando hoy día, salvo que el gobierno decida por sí y ante sí, en virtud de esta facultad que le entregamos en la ley, a extender el IFE universal hasta fin de año. Diputado, espero que es lo que ocurra. Okay. Y espero sí, que eso haga innecesario, respondiendo derechamente a la pregunta, espero que eso haga innecesario tener que aprobar un cuarto retiro si es que el gobierno accede a entregar esta renta universal de emergencia, este IFE universal, extenderlo hasta fin de año. Para entenderlo correctamente entonces, usted está vinculando ambos temas, o sea, si el gobierno no extendiera el IFE, ¿sí usted estaría dispuesto a un cuarto retiro? Yo creo que todo hay que discutirlo. Insisto, no es lo ideal que los trabajadores tengan que recurrir a sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis, y esto va a estar en función, no porque lo diga yo, incluso lo han dicho los diputados del gobierno, respecto de ejercer o no por parte del gobierno la facultad de extender el IFE universal hasta fin de año, tal como lo autoriza la ley. Ahora, ¿eso no debería depender también de las circunstancias económicas, sociales, laborales? Porque hoy día efectivamente parte de la economía se está reactivando fuertemente, se están reactivando los empleos porque afortunadamente tenemos una situación que permite esa reapertura. Si la situación sigue mejorando, como esperamos que ocurra, ¿tendría sentido extender el IFE hasta diciembre, que es una medida que ha sido tomada como una medida transitoria de emergencia para enfrentar la crisis? Si esa emergencia va quedando atrás, como esperamos, ojalá que ocurra, ¿tendría sentido tener que optar entre el IFE o el cuarto retiro? ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Por ejemplo, yo represento una región que está enfrentando una sequía de 10 años, la región de Coquimbo, donde hoy día la agricultura familiar campesina ha quedado fuera del bono PYME, por ejemplo, que ha sido un alivio muy importante para las pymes, que lo aprobamos también de 1 millón de pesos. Los pescadores artesanales, que ya terminaron de ocupar la cuota que les autorizaron, ya no tienen recursos para poder sobrevivir. Entonces, hay una serie de sectores que siguen estando muy dañados. El alza que han tenido los precios de los alimentos, producto de la sequía, el alza que han tenido los precios de los materiales de construcción, cómo están afectando a los comités de vivienda, el alza que ha tenido el gas licuado. En estos dos últimos temas, usted sabe que hemos enviado oficio a la Fiscalía Nacional Económica y comisiones investigadoras porque tenemos antecedentes de que puede haber colusión. Entonces, hay una situación social muy complicada y esto amerita, a nuestro juicio, al menos extender el IFE universal hasta fin de año. Pero, diputado, siempre va a haber situaciones complejas como la que usted menciona por la sequía, por ejemplo, con un tema de larga data, o la situación de los pescadores, o temas que tienen que ver más bien con investigaciones antimonopolios. La pregunta es finalmente, ¿en qué momento se toma la decisión de cortar o de reducir ayudas que han sido aprobadas como ayudas de emergencia?
emergencias, no como ayudas permanentes por la sencilla razón de que no tenemos financiamiento para que sean permanentes. Hoy el Estado de Chile no está en capacidad, se está endeudando mes a mes para poder pagar esto. Entonces, ¿en qué momento se toma esta decisión? Porque uno le da la impresión de que estamos entrando en una campaña, que ustedes van a buscar la reelección y nadie se va a atrever a decir, miren, las condiciones están para poder cortar este tipo de ayudas. Yo creo que hay dos hechos objetivos. Estamos en situación de catástrofe y estamos en situación de alerta sanitaria. Mientras se mantenga la situación de estado de catástrofe, mientras se mantenga la situación de alerta sanitaria, yo creo que hay un hecho objetivo y por algo el Congreso autorizó al gobierno a extender el IFE universal hasta fin de año. Y hay algo que dijo usted, Daniel, en una columna, el diario La Tercera, la semana pasada, que a mí me hace mucho sentido. El IFE universal, por ejemplo, y los anteriores retiros del 10%, lejos de provocar que la gente no quiera trabajar, como han dicho algunos gremios empresariales, le han dado un poder de negociación muy importante a los trabajadores ante sus empleadores, en términos de no aceptar cualquier tipo de remuneración, en términos de no aceptar cualquier tipo de condiciones laborales. Y eso yo creo que ha producido un círculo virtuoso, a mi juicio. Y por lo tanto, yo creo que hay condiciones objetivas, lo vamos a discutir en su momento, para que el gobierno ejerza esta facultad que nosotros ya le dimos en el Congreso de poder extender el IFE hasta fin de año, de manera tal de que los trabajadores, de nuevo, no tengan que recurrir a sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis. Diputado, quiero preguntarle de otro tema. Tenemos este acuerdo de unidad constituyente para elegir mediante primarias o mediante una consulta ciudadana, como se le ha llamado formalmente, su candidatura presidencial. ¿Se exponen a una situación difícil dependiendo de cuánta gente vaya a votar? Porque hay un parámetro que es de 3 millones de personas que votaron en la primaria legal. Nadie apuesta que ustedes puedan siquiera acercarse a números como esos. ¿Va a partir muy disminuida la candidatura que salga de esa consulta? A ver, primero destacar que 2 días después de que Yanna Proboste anuncia su candidatura presidencial y le pide a los partidos que se pongan de acuerdo en una primaria o en una consulta ciudadana presencial, no electrónica. Es muy importante para poder incorporar a los adultos mayores, a los sectores rurales, haya logrado este acuerdo de los partidos de unidad constituyente, que dieron una muestra de madurez que no tuvieron el día que tuvimos la oportunidad de inscribir las primarias legales. Segundo, nunca vamos a poder competir con las primarias legales, eso es obvio, porque usted tiene la supervisión del CERVEL, tiene financiamiento público de las campañas, tiene franja electoral, que son gatilladores muy importantes de participación. Pero estoy seguro que Yanna Proboste, Paula Narváez, Carlos Maldonado y todos los candidatos de unidad constituyente que se inscriban de aquí al jueves van a tener la posibilidad de participar en muchos foros, en debates, invitados por la prensa, invitados por ustedes a poder confrontar sus ideas, sus propuestas. Y yo creo que hay un tremendo espacio para la centroizquierda de seguirle ofreciendo lo que siempre se le ha ofrecido al país, que es gobernabilidad, crecimiento con equidad, experiencia al servicio también de los nuevos desafíos que tiene el país. Y en este sentido, Yanna Proboste es una candidata mujer dentro de un escenario donde está marcado, ¿no es cierto?, la presencia masculina, una mujer que viene de regiones, que viene de los pueblos originarios, una mujer orgullosamente diaguita, que no pertenece al establishment de la elite de nuestro país, que quiere competir, que se ha ganado un liderazgo en la presidencia del Senado sobre la base de estar disponible a acuerdos que lleguen a la gente, como ocurrió con el IFE universal, con el bono PYME, y eso yo creo que le va a dar una alternativa a la ciudadanía muy interesante para los efectos de las elecciones de noviembre y de diciembre. Sí, usted destaca, y es lo que está destacando la campaña también de Yanna Proboste, que ya no viene del establishment, pero claro, ella tiene un origen que es distinto, pero desde el siglo pasado que está en cargos políticos de primera relevancia, gobernadora, intendenta, ministra, diputada, senadora, presidenta del Senado, o sea, es parte de la dirigencia política de los últimos 20 años en Chile, con las críticas que eso conlleva también de muchos sectores. ¿No cree que eso le va a jugar en contra, ser una figura que va a tener que responder por muchas cosas de su trayectoria política, que es una trayectoria política muy larga, con cargos relevantes desde el siglo pasado en Chile?
Sí, por supuesto que va a tener que responder por muchas cosas, Daniel. Va a tener que responder, por ejemplo, por qué ella desde el siglo pasado, como dice usted, o desde que ejerció el cargo de ministra de Educación, siempre propició el fin al lucro en la educación con fondos públicos. Y yo fui testigo como militante de la democracia cristiana, cómo ella en el Congreso Ideológico de la democracia cristiana se la jugó por poner al fin al lucro en la educación. Y una persona que con mucho esfuerzo, sobre la base de mucha personalidad, mucho carácter, diciendo las cosas de frente, pero también estando disponible a los acuerdos. Cuando hay que llegar a acuerdos, yo creo que tiene esa experiencia, pero al mismo tiempo entiende muy bien los desafíos del Chile del futuro en materia del agua, en materia de medio ambiente, en materia de reconocimiento a los pueblos originarios, y creo que va a ser una estupenda candidata. Ahora, diputado, usted lo decía, ya ha tenido posiciones más bien del sector más de izquierda de la democracia cristiana. No es una figura que haya resultado muy cómoda para otros sectores de la DC en discusiones como la que usted mismo recordaba. ¿No cree que hay sectores de la democracia cristiana para los cuales votar por un ex DC como Sebastián Sichel, que se considera una persona de centro, va a resultar más atractivo que votar por alguien que ve más de izquierda como Yasna Proboste? No creo, yo creo que Yasna Proboste está en el corazón del electorado demócrata cristiano de centro izquierda. Yo no considero que Sebastián Sichel sea una persona de centro, yo creo que es una persona de derecha que como ministro de Desarrollo Social celebró un IFE de 60.000 pesos para el 60% de la población, cuando las familias necesitaban tener dignidad, tener ingresos para enfrentar la crisis. Así que, de todas maneras, Yasna Proboste, y por eso ha provocado tanto nerviosismo su candidatura, va a provocar, sin duda, una convocatoria muy amplia del centro, de la centroizquierda, de todos los que valoran la modernización que se produjo en Chile, pero que entienden que hay mucho que avanzar en materia de desigualdad para generar condiciones de una sociedad mucho más equitativa, que es lo que Yasna Proboste, como bien recuerda usted, viene propiciando desde que fue ministra de Educación. La derecha de ese entonces no le perdonó esta campaña por poner fin al lucro en materia de educación. Eso le valió una injusta acusación constitucional, pero ella volvió de la mano de la soberanía popular de la región de Atacama, ganándole al candidato del Partido Comunista, ganándole a la derecha. Así que esta no va a ser la primera vez que Yasna enfrenta un desafío electoral muy relevante. Pero, diputado, usted hablaba de la centroizquierda. Parte de esa centroizquierda uno podría suponer que ya votó por Gabriel Boric en las últimas primarias. De hecho, usted mismo le había dicho, cuando Boric parecía que tenía las de perder contra Daniel Jadwe, dijo, Boric se equivocó de primaria, diciendo que debería haber estado más bien con ustedes. Después de todas estas palabras de buena crianza que ha habido de lado y lado, ¿cómo van a convencer ahora a ese electorado de que Boric no es la alternativa y que tienen que apoyar a alguien de unidad constituyente? A ver, yo no quiero desconocer, Daniel, la tremenda legitimidad del triunfo de Gabriel. Sacó más de 1 millón de votos. Yo creo que hizo una campaña muy inteligente sobre la base de las propuestas, una franja también muy positiva, contrastando con la odiosidad que vimos en la franja de Jadwe. Pero yo creo que Daniel Boric tuvo mucho voto prestado de la centroizquierda. No, está juntando los dos candidatos, Gabriel Boric. Yo creo que Gabriel Boric tuvo mucho voto prestado de parte del electorado de la centroizquierda, que no va a volver a votar por él en noviembre, porque además hay 3 millones de electores que tradicionalmente participan de las contiendas electorales, que no se sintieron atraídos ni de participar en las primarias de Apruebo Dignidad ni en las primarias de Chile Vamos. Y estoy seguro que ese electorado se va a volcar a apoyar a Yasna Proboste en las primarias del 21 de agosto, en noviembre y en diciembre. Yo estoy convencido además que la segunda vuelta va a ser entre Yasna Proboste y Gabriel Boric. Cuando usted habla de voto prestado, ¿no será más bien un voto que ya se les fue a ustedes? Porque si alguien que tradicionalmente se haya identificado tal vez con la centroizquierda fue a votar por Boric, le fue bien, ganó, ahora está en una candidatura que aparece como ganadora, ¿por qué ese votante debería volver a votar por ustedes y no votar de nuevo por Boric en primera vuelta? Bueno, yo he conversado con mucha gente en la región de Coquimbo que me dijo que fueron a votar por Gabriel Boric para evitar un triunfo de Daniel Jadwe. La campaña odiosa de Daniel Jadwe, la referencia que hizo a las pymes, a la pasta base, que es algo
que genera tanto temor, además en las poblaciones, la agresividad contra mujeres periodistas. Bueno, yo creo que eso valió que mucha gente fuera a votar en las primarias de Apruebo Dignidad en favor de Gabriel, para evitar también un triunfo de Daniel Jadwe. Yo estoy seguro, y lo ha dicho el propio Gabriel Boric, yo hoy día leí una entrevista, que no está garantizado que la gente que votó por él en esta primaria vuelva a votar por él en noviembre. Yo creo que ahí hay un espacio tremendo para una centroizquierda que le puede ofrecer gobernabilidad a Chile sobre la base de cambios, con mayor justicia social, con los desafíos del nuevo siglo, pero también con la experiencia, que es muy importante y muy valorada por la gente a la hora de elegir una presidenta de Chile. Diputado, nos queda solamente un minuto, pero 2 preguntas breves y respuestas también breves para que alcancemos. Primero, usted acaba de decir que cree que la segunda vuelta va a ser entre Gabriel Boric y Jasna Proboste. ¿En ese escenario usted cree que Jasna Proboste entonces ganaría esa segunda vuelta con los votos de la derecha? Yo creo que Jasna Proboste va a ganar por sus méritos, por sus cualidades, por su trayectoria, porque vamos a ser capaces de conformar una coalición amplia, y va a ser valorada esa experiencia y propuestas programáticas por la ciudadanía. Así como Claudio Rego no ganó gracias a la derecha, sino que en base a sus propuestas, yo creo que Jasna Proboste puede convocar a un amplio sector ciudadano, desde la centroizquierda hasta la centro derecha, para votar por ella en noviembre y en diciembre. O sea, tendría en ese escenario votos de la centro derecha, tal como lo estuvo Claudio Rego. Yo creo que sí, pero sobre la base de sus propias convicciones, su propia propuesta, y sobre la base de una propuesta de gobernabilidad que es muy valorada tradicionalmente por el electorado en nuestro país. Y brevemente, para cerrar, Carlos Maldonado, candidato del Partido Radical, ha dicho que Jasna Proboste debería dejar la presidencia del Senado para ser precandidata presidencial. ¿Debe dejar la presidencia o debe seguir en ella? No, yo creo que a Jasna Proboste no la va a pautear la derecha, ni tampoco sus contrincantes en una eventual primaria. Esa es una decisión de los comités de oposición en el Senado. El año 99 Andrés Saldívar compitió en una primaria con Ricardo Lagos. Nadie le pidió renunciar a la presidencia. La única diferencia es que ahora Jasna Proboste está muy bien en las encuestas, y eso provoca algún nerviosismo. Pero yo creo que al país le hace bien la presidencia del Senado por parte de Jasna Proboste, y los acuerdos en materia de IFE universal, de bono PYME, así lo demuestra. Diputado Matías Walker, gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches.